dolor lumbar en base a nuestra bibliografía. Pues el dolor lumbar o lumbalgia siempre en algún momento a nosotros nos consultaron por este síntoma. Entonces, todas las especialidades debemos de saber manejar adecuadamente y hacer hincapié en las posibles preguntas del examen. Vamos a comenzar con este caso clínico. Se trata de un masculino de 47 años de edad que presenta dolor lumbar y además este dolor lumbar tiene una irradiación ciática hacia el miembro inferior derecho. Esta es la tercera crisis que presenta y se hace un examen neurológico y traumatológico donde en los cuales nos reportan la maniobra de la Segge positiva a 30 grados. Bragar positivo, Neri positivo y además presenta parestesias en el borde lateral del pie derecho, dolor a la palpación en L5 y S1 y dificultad para andar en puntillas y el reflejo aquileo está disminuido. Posteriormente se hace una resonancia magnética nuclear y se encuentra esta lesión entre L5 y S1. Bueno, lo que nosotros debemos de saber es que cuáles son las causas frecuentes del dolor lumbar. Porque un dolor lumbar puede ser tratado, podría estar involucrado el traumatólogo, el neurocirujano, el reumatólogo, el médico internista, el médico general. Entonces va a depender esto de la causa que esté produciendo el dolor lumbar. Ahora, nosotros debemos saber, y sobre todo para la pregunta de examen de la residencia, es que a quiénes debo solicitar exámenes complementarios. ¿A quién voy a solicitar una resonancia, tomografía, radiografía? ¿O voy a pedir laboratorios como la velocidad de eritrosedimentación o pruebas más sofisticadas para detectar mieloma múltiple, cáncer, etcétera, que me esté produciendo dolor? Entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son los signos de alarma en signos de dolor lumbar? Esto es muy importante porque cuando encontremos estos signos de alarma, debemos solicitar exámenes complementarios para hacer un diagnóstico, hacer un tratamiento y predecir el pronóstico. Además, debemos correlacionar entre el examen semiológico y la columna lumbar en cuanto a relación a la neurosemiología. ¿Cómo puedo identificar una radiculopatía? Para esto nosotros debemos aprendernos qué maniobras existen para detectar la radiculopatía y qué niveles puedo evaluar en cuanto a la función motora y a la función sensitiva. La otra es qué método de imagen aporta más información. Esto puede ser si es una resonancia, una tomografía o una radiografía u otro examen. ¿Cuál es el tratamiento medicamentoso? Se supone que a un principio nosotros, una vez diagnosticando y solicitando exámenes complementarios, debemos hacer un tratamiento medicamentoso. Debo saber en quiénes voy a usar AINES más paracetamol o solo AINES más paracetamol con algún opioide o AINES opioide o un relajante muscular. Para eso debo saber cuáles son los criterios médicos para iniciar. Y por último debemos saber cuáles son las indicaciones quirúrgicas ante un dolor lumbar, obviamente especificando en qué tipo de patología. Por lo tanto, vamos a comenzar que el 84% de los adultos tienen dolor lumbar en algún momento de nuestras vidas. Imagínense, esto es muy alto, por eso es importante saber hacer un abordaje de diagnóstico en cuanto al dolor lumbar. Ahora, la prevalencia puntual global en cuanto al dolor lumbar limita la actividad que dura más de un día fue del 12% y una prevalencia de un mes fue el 23%. Estos datos nos hacen pensar que el dolor lumbar es muy frecuente y muy prevalente. Obviamente no tenemos datos estadísticos a nivel de Bolivia, pero pues creemos que el dolor lumbar siempre nos van a consultar por eso, porque tiene un dolor de espalda.
La mayoría, pues, dicen porque están mal de los riñones o porque tiene algún problema ginecológico o etcétera. Para esto hay que abordar para hacer un buen diagnóstico. Ahora, ¿qué es el dolor lumbar? No es nada más que es el dolor del aparato locomotor de origen visceral, que este patrón del dolor puede ser de origen mecánico en la mayor parte, inflamatorio, espondilítico o fibromiálgico. Y algo importante que debemos de saber si este dolor lumbar se acompaña de otros signos o síntomas. Esto es muy importante. Por ejemplo, si un dolor lumbar se acompaña de fiebre, cambia el abordaje diagnóstico. Yo puedo sospechar alguna infección por un Staph aureus, por un absceso en la parte lumbar o por una discitis o por una osteomielitis. Esto es muy importante si el dolor lumbar se acompaña de fiebre o si acompaña de algún síndrome constitucional, por ejemplo, astenia, adinamia, pérdida de peso, que me esté diciendo que tenga otra enfermedad subyacente como mieloma, dolor, como cáncer o enfermedad metastásica de origen neoplásico primario, etc. Y para ver si este dolor lumbar compromete estructuras nerviosas, esta es la segunda pregunta muy importante. Si el paciente, como en nuestro caso clínico, tiene ciática, tiene un compromiso neurológico. ¿Okay? Y la tercera pregunta es que lo voy a remitir al traumatólogo, al neurocirujano o al reumatólogo, o básicamente es una pielonefritis, que lo puede ver el internista. Entonces, por esto el dolor lumbar hay que saberlo abordar y ver los signos y síntomas adyacentes. Ahora, ¿qué estructuras capaces pueden producir lumbalgia? Puede ser desde la vértebra, el tejido óseo, todo el aparato articular que lo rodea, el disco intervertebral, las apófisis posteriores, la parte sacroiliaca, los ligamentos interespinoso, el ligamento capsular facético, los músculos, las fascias, raíces nerviosas. Por esto le hace exquisito que el dolor lumbar pudiera ser de diferentes causas. Esta clasificación es muy importante. ¿Cómo se clasifica el dolor lumbar? En agudo, menos de 4 semanas o un mes, subagudo entre 4 a 12 semanas y crónico que persiste más de 12 semanas. Esto es importante porque en base a este tiempo vamos a hacer nuestro abordaje diagnóstico. Algo que debemos recordar es la terminología utilizada para el dolor de espalda. Debemos recordar que es una espondilosis, una anterolistesis, espondilolistesis, retrolistesis. Esto en base a una radiografía, una tomografía que lo pone el grado el imaginólogo o el radiólogo, que es una estenosis espinal, que es una radiculopatía, que es una ciática, que es el síndrome de Caudequina y algunos otros términos que vemos en columna. Solamente vamos a tener importancia, o bueno, todo es importante, pero vamos a hacer hincapié a la estenosis espinal, que no es nada más que el estrechamiento local o segmentario generalizado del conducto vertebral, que lo vamos a ver en la imagen posterior. Y la radiculopatía es cuando esta estenosis aprieta estas raíces nerviosas. Y cuando esta estrechez en la raíz nerviosa causa algún signo o síntoma, pues que este se acompañe con dolor, con entumecimiento u hormigueo, que irradia o que compromete el nervio ciático, a eso se denomina ciática. El síndrome de Caudequina existe cuando hay pérdida de control del intestino o vejiga, entumecimiento en la ingle y en el área de la silla al montar. Esto es importante para detectar si el dolor lumbar tiene algún compromiso neurológico. Entonces, vamos a ver algo importante. En cuanto al dolor. Entonces, una vez que ya sabemos qué es el dolor lumbar y debemos tener en cuenta que la clasificación y los síntomas adyacentes,
debemos saber cuál es la causa del dolor. La causa del dolor, primero está el dolor lumbar mecánico. Dentro del dolor lumbar mecánico tenemos la tensión lumbar, la enfermedad degenerativa, las espondilolistesis, las hernias de disco, las estenosis espinal, osteoporosis, fracturas, enfermedades congénitas y demás. Y dentro de la enfermedad de la columna no mecánica tenemos neoplasias, infección, artritis inflamatoria y otros síndromes. Y de origen visceral, por ejemplo, un dolor lumbar puede ser ocasionado por una prostatitis, una endometritis o un cáncer de cuello uterino. Ahora, como yo ya sé qué causas pueden tener un dolor lumbar, yo debo saber cuál es más frecuente, en cuáles es más frecuente. Para esto es importante que entre el 80 y el 85% el dolor lumbar es inespecífico, sobre todo cuando es menos de 4 semanas. Luego tenemos una lumbalgia de causa definida. Por ejemplo, si es que si tiene algún compromiso neurológico o algún tipo de radiculopatía, como la ciática, que está ocasionado por síndrome de estrechez del canal o por una hernia de disco, etc. Y luego tenemos una lumbalgia, que es el 5% de una lumbalgia específica secundaria a cáncer, infección o mieloma u otras entidades. Entonces, por eso es importante que la mayor parte que nos van a consultar por dolor lumbar, entre el 80 y el 85%, es un dolor lumbar denominado inespecífico. Entonces, este dolor lumbar inespecífico, las causas del dolor para esto pudieran estar afectados la articulación sacroiliaca entre 10 al 30%, luego el disco intervertebral el 25%, articulaciones facetarias entre 15 y 45% y la musculatura como la contractura muscular. Entonces, estas son las causas para un dolor lumbar denominado inespecífico que es en la mayor parte de los casos nos van a consultar. Ahora, para este dolor lumbar existen factores de riesgo. ¿Okay? Lo principal es la obesidad, el fumar y la edad. Luego, el género femenino tiene mayor prevalencia en cuanto relaciona al sexo femenino. El trabajo psicológicamente extenuante también contribuye al dolor lumbar, la insatisfacción en el trabajo y factores psicológicos, como la ansiedad y la depresión. En cuanto a la etiología, ya habíamos mencionado cuáles son las causas. Lo más frecuente es la tensión lumbar dentro del dolor lumbar mecánico, entre un 80 y 85%. Y esto es importante, ¿no? Cuando un paciente nos llega con este dolor lumbar, simplemente vamos a hacer un examen semiológico muy importante y pues normalmente ya vamos a hacer qué tratamiento conservador vamos a hacer. Pero la bibliografía menciona que menos del 1% va a tener este dolor lumbar grave asociado a una enfermedad sistémica grave. Por ejemplo, un síndrome de cola de caballo, cáncer metastásico o infección. Y esos son los signos de alarma, ¿no? Primero ver si tiene fiebre, si tiene pérdida de peso o tiene algún compromiso neurológico. Esas 3 cosas es importante indagar en dolor lumbar. Ahora, cuando este dolor lumbar compromete algún tipo de déficit neurológico en la médula espinal o en la cola de caballo, estos pueden ser por los siguientes. Por ejemplo, causado el síndrome de cola de caballo por una herniación del disco intervertebral entre un 22.7%, una espondilitis anquilosante, por pospunción lumbar, por trauma, tumor maligno, tumor benigno e infección. Esto es importante para detectar cuando existe un compromiso neurológico. Ahora, entonces, en este 1% donde tiene compromiso neurológico ya describimos. Ahora, el segundo es el cáncer metastásico. Esto es importante. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que este paciente viene por dolor lumbar
y estoy sospechando cáncer metastásico, porque tiene compromiso constitucional, es decir, astenia, adinamia, pérdida de peso y el antecedente de enfermedad neoplásica entre los familiares, ¿no? Por ejemplo, si es mujer, sospechar, sobre todo en Bolivia, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, en los hombres cáncer de próstata, cáncer de colon, ¿ok? Y estos van a estar acompañados, la mayoría, por lo menos, con pérdida de peso, ¿ok? Y a la columna, ¿qué tipo de cáncer hace un metástasis? Los cánceres de origen sólido, por ejemplo, el cáncer de mama, próstata, pulmón, tiroides, riñón, representa el 80% metástasis a la columna lumbar. Luego de ver compromiso neurológico y de origen neoplásico están las infecciones, tanto el absceso epidural espinal y la osteomielitis. ¿Y cómo me voy a dar de cuenta que tengo infección? Pues por la fiebre, ¿ok? Por la fiebre. Ahora, hay etiologías específicas menos graves, por ejemplo, al menos del 10% va a estar asociado a fractura por compresión vertebral, sobre todo cuando existen factores de riesgo. ¿En quiénes voy a sospechar fractura por compresión? En pacientes de edad avanzada, más de 60 años, antecedente de fractura previa, uso de corticoides porque tiene lupus, artritis o tiene alguna otra enfermedad autoinmunitaria, que tenga historia parenteral de fractura de cadera, es que su abuelito o su mamá tuvo fractura de cadera, que tenga bajo peso corporal, que fume, que haya tenido antecedente de consumo exceso de alcohol, artritis reumatoide y la osteoporosis secundaria hipogonadismo, amenopausia prematura, mala absorción o enfermedad hepática. Entonces, en estos pacientes que tengan este factor de riesgo, voy a sospechar fractura por compresión. Y el siguiente es la radiculopatía, pues que cuando el paciente, por ejemplo, viene con dolor lumbar y dice, doctor, me duele hasta el talón y no puedo mover, siento como una electricidad, es decir, este paciente tiene compromiso de los nervios. Entonces, el 90% es en este nivel y es posible pregunta de examen entre el L5 y el S1. Para esto es importante detectar las lesiones de las raíces nerviosas y la correlación semiológica. No voy a leerlos todo porque ustedes lo pueden leer, pero vamos a hacer hincapié cuando hay compromiso de la raíz a nivel L1, a nivel lumbar L1, el dolor es en la región inguinal. Existe pérdida sensorial en la región inguinal y no hay alguna pérdida de reflejo. Miren, por ejemplo, cuando yo quiero evaluar el L3, el L4 hasta el L2, yo puedo evaluar con el reflejo rotuliano para ver cómo está en mi sistema sensitivo. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, el L5 y el S1, sobre todo el S1, puedo evaluar con el reflejo del tendón de Aquiles. O me pueden preguntar en el examen, el reflejo del tendón rotuliano, ¿qué nivel evalúa? El L2, ¿ok? El reflejo de tendón de Aquiles, ¿qué nivel evalúa? El S1. Y el S2, el S3 y el S4 puedo evaluar con el reflejo del bulbo cavernoso y el reflejo anal. Esto es importante, sobre todo para detectar a qué nivel estaría la lesión. Aquí tenemos otra imagen donde nos muestran cuando hay compromiso del S1, entre el L5 y el S1 es la ciática. ¿Por qué? Por la inervación. Miren este de color verde, cómo llega hasta región del talón. Entonces, la ciática se refiere a un dolor agudo o ardiente, como en nuestro caso clínico viene por dolor lumbar y tiene compromiso hasta el talón, que irradia desde las nalgas a lo largo del curso del nervio ciático hasta el pie o tobillo. Y esta ciática es a nivel del L5 o S1. Para esto es importante conocer la anatomía, ¿no? Para los cirujanos, traumatólogos, neurocirujanos, es imprescindible saberse el 1000% de la anatomía.
¿no? Es como para los internistas o intensivistas, anestesiólogos o los demás saberse la fisiología a profundidad. Entonces, para esto es importante la anatomía para entender en qué parte podría estar la lesión estructural que me esté causando el dolor lumbar. Por ejemplo, acá tenemos una anatomía normal, donde tenemos acá el núcleo pulposo formado por glucosaminoglicano, proteoglicanos y demás componentes de la matriz extracelular. Luego el disco intervertebral. Luego acá tenemos el ligamento vertebral posterior y aquí tenemos el anterior. Este es la lámina espinal. Acá tenemos las terminaciones de las raíces nerviosas. Y miren acá, esta es la raíz nerviosa, por donde sale. Y cuando existe alguna hernia discal, cuando sale, puede protruir o comprimir las raíces nerviosas y produce dolor. O cuando existe algún engrosamiento de este ligamento flavum, también comprime. Cuando hay hipertrofia de la parte faceta del tejido óseo, también puede comprimir. Es decir, la estenosis espinal es multifactorial porque están involucrados el engrosamiento del ligamento amarillo, afectan a la degeneración del disco intervertebral y el dolor está inducido por la ambulación, que es localizado en la pantorrilla y en la extremidad inferior distal, que se resuelve al sentarse o inclinarse, y a esto se denomina claudicación neurógena, y debemos diferenciar bien de la claudicación vascular. Esto es importante porque el tratamiento cambia en todo sentido. En estos pacientes es un tratamiento diferente y en la parte vascular es tratamiento diferente. Entonces, esta tabla nos muestra cómo puedo diferenciar la claudicación de origen neurogénico y de origen vascular. Simplemente vamos a hacer hincapié que cuando la claudicación, es decir, el paciente comienza a caminar y después de una cuadra comienza a sentir debilidad o que un miembro inferior le falla, es que si, por ejemplo, al pie yo lo elevo, el dolor no va a cambiar de origen neurogénico, pero de origen vascular sí. Entonces tenemos otras variables para poder diferenciar. Ahora, otras causas del dolor lumbar infrecuente y que no lo puede ver ni el traumatólogo ni el neurocirujano y lo tiene que ver el reumatólogo es, por ejemplo, la espondilitis anquilosante. Esto es importante porque afecta el 0.5%, tendrán espondilitis anquilosante, y está relacionado sobre todo con el dolor lumbar asociado a rigidez matinal. ¿Okay? Ahora, otras causas está la osteoartritis, la escoliosis o hipercifosis y otras causas del dolor lumbar que no sean propios de la columna vertebral. Está la pancreatitis, la nefrolitiasis, pielonefritis, aneurisma de aorta abdominal o herpes. ¿Y cómo voy a diferenciar? Básicamente con el examen semiológico. ¿Okay? Por ejemplo, si yo voy a ver la espalda a una columna lumbar por un dolor lumbar y de repente veo lesiones herpéticas, pues eso va a ser un herpes zóster, es un dolor diferido. Entonces, cuando un paciente viene con dolor lumbar o nos ponen en un caso clínico en nuestro examen, debemos saber el dolor, la ubicación, la duración, la gravedad del dolor y los detalles y la posición que adopta el paciente. Y sobre todo a esto debemos ver si tiene algún otro síntoma, como fiebre, pérdida de peso y si tiene algún compromiso neurológico. Ahora, nosotros debemos tener cuidado en pacientes que tengan más de 50 años, pérdida de peso, duración del dolor más de un mes, dolor nocturno y falta de respuesta al tratamiento no farmacológico. Entonces, para esto es importante el examen físico, ver la inspección, palpación, ¿no? Percusión, el examen neurológico que lo vamos a detallar.
y sobre todo la elevación de piernas y todas las maniobras para ver si tiene compromiso radicular y otros signos no orgánicos. Entonces, en semiología hemos aprendido para evaluar columna hay la inspección, palpación, percusión y la movilidad. Y para evaluar la movilidad tenemos la maniobra de Schober, que son varios parámetros que va a ver el arco y el movimiento de la columna vertebral. Esto es importante para los fisioterapeutas para evaluar, hacer un diagnóstico y probables tratamientos. Esta maniobra de Schober básicamente consiste en hacer una marca en la columna vertebral a nivel de la espina ilíaca posterior-superior a nivel del L4. El paciente se le pide que toque los dedos hacia la punta de los pies y debe observarse un incremento más de 5 centímetros. Luego tenemos otras maniobras vertebrales como la maniobra de Mayer, la compresión de hombros o cabeza, maniobras de Lewin 1 y 2, donde básicamente estos se hacen de cúbito supino con brazos cruzados sobre el tórax, con tobillos sujetados, y el paciente debe flexionar el raquis para sentarse. Si es doloroso, es positivo Lewin 1 y posteriormente devolver a cúbito. Y si es doloroso, Lewin 2. Y las maniobras sacroiliacas, sobre todo en la espondiloartrosis, ¿no? Tenemos la maniobra de Eriksen 1, maniobra de Eriksen 2. Estas las pongo porque probablemente en el examen nos pregunten cuáles son las maniobras sacroiliacas, maniobras de arco de movimiento, etc. Aquí tenemos otra maniobra muy famosa, que es la maniobra de Favere. Y en la exploración neurológica, cuando nosotros viene con dolor lumbar y hacemos este examen, ¿no? Y tenemos que ver cómo está la fuerza, el sistema motor, cómo está el sistema sensitivo y cómo están los reflejos osteotendinosos. Para esto vamos a evaluar los reflejos superficiales como el umbilical y el cremastérico, las atrofias musculares, nos podría indicar algún que ya tuvo desde hace tiempo ese déficit neurológico, las fasciculaciones. Y las maniobras para ver si tiene compromiso neurológico son todas estas. ¿Ok? Entonces el paciente viene con dolor lumbar, veo que no tiene fiebre, veo que no tiene pérdida de peso y debo descartar si tiene algún compromiso neurológico. ¿Y cómo voy a ver si tiene compromiso neurológico o radiculopatía? Haciendo estas maniobras, pruebas y signos. Y la más famosa es la famosa signo de la Sege. Esta maniobra de la Sege, básicamente el paciente está en decúbito dorsal, hace que se eleve las piernas y si siente dolor mayor a 30 grados hasta 70 grados, eso es positivo para que tenga un compromiso neurológico, un compromiso radicular. Según los estudios, tiene 91% de sensibilidad, es muy sensible, puede detectar, pero es poco específica. Luego tenemos la maniobra de la Sege posterior, Malanovia de Milgram. Recordemos que en nuestro caso clínico tiene dolor lumbar y tiene la Sege positivo y otros signos positivos. Las exploraciones de maniobra de Braga, que es positivo en nuestro paciente, las maniobras de Kernin, las maniobras de Neri reforzada, las maniobras de Valsalva. Esto lo único que hace es aumentar el movimiento en la columna lumbar o aumentar presiones intraabdominales o intratorácicas para ocasionar dolor. Tenemos el signo de Dejerín, que consiste en la aparición del dolor cuando realizan la maniobra de Valsalva, cuando se intenta exhalar el aire por la boca y la nariz. Con esto aumenta la presión intraabdominal, comprimiendo la parte lumbar. Luego tenemos otro examen, la flexión dorsal del primer dedo y del pie y la flexión plantar del pie. Y esto es importante, ¿no? El L4 lo que nos va a evaluar es el reflejo rotuliano. Y en la parte motor es la supinación de pie hacia la parte que es con el tibial anterior. El L5 es viendo el extensor de los dedos, cómo mueve. Si al paciente le digo que comience a mover la parte del pie de los dedos, en esa parte pues va a evaluar
el L5. Luego tenemos la sensación del L5, que es en esta parte, en la parte del sistema sensitivo, y el S1, ¿no? No nos olvidemos que evalúa los músculos peroneos y el reflejo aquileo. Ahora, un paciente viene con dolor lumbar. Hemos descartado síntomas, signos graves. Y ahora voy a decir a quién voy a pedir radiología, tomografía o lo que sea. El 80-85% no necesita nada de eso. La medicina basada en la evidencia ha demostrado los estudios que a un paciente que viene con dolor lumbar inespecífico, sin signos de alarma, solicitarle una resonancia o una tomografía no mejoran los resultados. Al contrario, que el paciente puede entrar a una cirugía innecesaria. Entonces, la imagen que vamos a solicitar cuando un dolor lumbar está más de 4 semanas, que no mejora con tratamiento no farmacológico y farmacológico, la primera imagen para solicitar es la resonancia magnética. ¿Ok? Esta es la respuesta a una de las preguntas de inicio de nuestra videoclase. La resonancia magnética sin contraste es el mejor examen inicial para valorar a los pacientes con dolor lumbar. ¿Por qué? Porque esta va a proporcionar vistas axiales y sagitales que pueden mostrar discos normales o patológicos, nos van a mostrar los ligamentos, raíces nerviosas, la grasa epidural, la forma y el tamaño del canal espinal. Los pacientes que no pueden someterse a resonancia, pues se solicita una tomografía. Y, por ejemplo, ¿quiénes no pueden hacer resonancia? Porque los pacientes que tengan algún implante metálico, ¿no? Que hayan tenido una fractura y tengan un implante, pues no pueden entrar a resonancia. Y las radiografías simples, pues en algún momento no está, según las guías, no tiene mucho valor, pero pueden ayudar pues en alguna parte. La indicación para una imagen, ahora esto es pregunta de examen. ¿A quiénes voy a pedir imagen en un contexto del dolor lumbar? Dolor lumbar en específico, menos de 4 semanas no está indicado. Recalcamos, menos de 4 semanas no está indicado. Y está indicado cuando existe déficit neurológico, que puede ser síndrome de cola de caballo, estenosis espinal, dolor de pierna irradiado, o que tenga pérdida de peso, o que tenga pseudoclaudicación, ¿okay? Y que tenga alguna infección grave, que tenga antecedentes de cáncer, de próstata, de mama, o de pulmón, tiroides, o que tenga fiebre. En estos casos, sí voy a solicitar examen complementario como la resonancia magnética, que es lo ideal. Bueno, y a los pacientes que tienen dolor lumbar en específico, pues es innecesario solicitar estos exámenes porque sometemos al paciente a radiación. Podemos tener reacciones de hipersensibilidad por el contraste y hacer un daño renal por contraste, sobre todo en los ancianos, ¿no? Porque sabemos que la función renal comienza a bajar en cuanto pasan los años. Y aquí tenemos una imagen de resonancia, donde aquí vemos normal, en esta imagen A. En la imagen B vemos normal en T2. Y aquí vemos una lesión de discopatía degenerativa lumbar. Ahora, cuando un paciente viene con dolor lumbar y sabemos que al menos del 1% va a tener una condición grave. Para esto existe un protocolo de actuar. Es un protocolo para decir si voy a pedir imagen o no voy a pedir imagen. Básicamente este cuadro resume esas 3 cosas que vamos mencionando. Pérdida de peso, fiebre y compromiso neurológico. Ahora, ¿qué hacemos en los pacientes o en las personas que vienen con dolor lumbar subagudo? Más de 4 semanas. Esto debe ir a imagen, porque recordemos que estos pacientes teóricamente se han automedicado
ya le vio el médico. Entonces, para eso debe ir la imagen para sospechar radiculopatía o estenosis, o si tiene algún tipo de riesgo de cáncer. Para eso solicito la velocidad de eritrosedimentación globular o algunos otros marcadores de cáncer, o que lo vea el oncólogo. Si tiene el antecedente o sospecha de una espondilitis anquilosante, debo solicitar una radiografía sacroiliaca. Esto es pregunta de examen. Espondilitis anquilosante, radiografía sacroiliaca para ver la ileitis, la sacroileitis, preocupación por la osteoartritis. Y en los pacientes que tienen dolor lumbar crónico más de 12 semanas, hacer imagen. Entonces, estos pacientes los vamos a catalogar en 4 grupos. Síndrome del dolor lumbar puro, puede ser agudo, subagudo, crónico. Síndrome del dolor lumbar lumbociático, que tiene algún compromiso radicular. Síndrome del dolor por claudicación neural intermitente. Y síndrome del dolor lumbar atípico. Entonces, aquí tenemos la imagen de estas 4 entidades. Y vamos a terminar con el tratamiento. Un paciente que nos consulta por dolor lumbar agudo, menos de 4 semanas, lo primero es tratamiento no farmacológico. ¿Y qué es lo ideal? Calor superficial, con un nivel de evidencia y grado de recomendación grado 2C. Ahora, de esta terapia no farmacológica, ¿cuál es lo ideal? Para esto se han hecho muchos estudios entre los masajes, acupuntura, manipulación espinal. Han demostrado que ninguna de estas es superior a la otra. Es decir, que funcionan de manera igual. Los pacientes pues que no responden a este manejo, se hace terapia farmacológica. ¿Y cuál va a estar indicado? Pues un AINE, ¿no? Un AINE con su paracetamol o simplemente un AINE. Y en los pacientes, por ejemplo, que no responden a este tratamiento de primera línea, AINE más paracetamol, puedo asociar AINE más un tramadol, un opioide. O si es que el dolor es refractario a la farmacoterapia inicial de primera línea, ahí voy a añadir un relajante muscular no benzodiazepínico. Y esto yo creo que es lo ideal. O sea, la mayoría de nuestros pacientes van a responder a un AINE más un relajante muscular no benzodiazepínico. En nuestro medio tenemos muchas. Una de ellas el famoso carisoprodol. Luego tenemos otros medicamentos. Cuando nosotros vamos a usar un opiáceo, algún tipo de opioide como el tramadol o la oxicodona u otros, debemos limitar el manejo entre 3 a 7 días por el riesgo de farmacodependencia. ¿Ok? Ahora, la evidencia en cuanto a usar antidepresivos, glucocorticoides, antiepilépticos o agentes tópicos o terapias herbales, la evidencia científica es muy limitada porque no hay muchos estudios. Ahora vamos a hacer tratamiento en base a diferentes enfermedades. Por ejemplo, el tratamiento ante una fractura por compresión vertebral, es que porque el paciente tenía osteoporosis o tomaba corticoides, lo primero es tratar el dolor. En estos casos no se usa relajante muscular. Ojo con eso. Posible pregunta de examen y con un nivel de evidencia y recomendación grado 12. Y si el tratamiento es crónico y que compromete mucho el estado físico y anímico del paciente, se debe someter a cirugía, a una cifoplastía o una vertebroplastia. El tratamiento para una radiculopatía lumbosacra aguda y con síntomas radiculares, es decir, cuando hay compromiso neurológico porque tiene una hernia, una estenosis foraminal, el tratamiento es un AINE o paracetamol. Los glucocorticoides sistémicos o epidurales en estos pacientes cuando hay compromiso radicular es una opción en estos pacientes, sobre todo la inyección de corticoides. Y la cirugía es cuando realmente ni los corticoides ni el medicamento farmacológico no mejoran. Ahí está indicado la
la disectomía abierta o la microdisectomía, que son opciones razonables. La estenosis espinal lumbar, ¿no? Es una espondilosis degenerativa que afecta a personas más de 60 años. Esta enfermedad, esta estenosis espinal lumbar, no compromete, no tiene déficit neurológico. Cuando no tiene déficit neurológico, se sugiere un tratamiento conservador, terapia física y medicamentos. La evidencia disponible no respalda el uso de inyecciones de corticoides. Y la terapia quirúrgica está cuando existe un déficit neurológico progresivo. Para eso está, en ausencia de la espondilolistesis, la laminectomía descompresiva sin fusión. ¿Y qué hacemos con el dolor lumbar subagudo y crónico? La mayoría de estos es un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Pero lo que dice la medicina basada en evidencia y otros ensayos clínicos sugieren no realizar cirugía para la mayoría de estos pacientes con síntomas crónicos con un grado 2B, sobre todo en un contexto del dolor lumbar agudo, del dolor lumbar inespecífico. La cirugía, en un paciente con dolor lumbar inespecífico, está indicado, por ejemplo, es candidato quirúrgico cuando hay discapacidad asociada durante menos de un año, donde a pesar de las intervenciones no quirúrgicas no mejora, entonces es un candidato para cirugía. La función vertebral se realiza en pacientes sometidos a intervención quirúrgica por dolor lumbar crónico. Los pacientes con síntomas radiculares de al menos de 6 a 12 semanas está indicado la disectomía abierta o la microdisectomía, como hemos mencionado. Entonces, nosotros resumimos en esto. La mayor parte va a venir con dolor lumbar en específico, 85%, 80-85%. No pedimos imagen, el tratamiento es calor local, fisioterapia y acupuntura, y luego viene AINE con paracetamol o opioides. Tratamiento de segunda línea es AINE más un relajante no benzodiazepínico. En eso se resume el dolor lumbar en específico. Entonces cuando el dolor lumbar se asocia a otras enfermedades, pues allí está indicado, por ejemplo, solicitar imagen, ¿no? Y sobre todo, ¿a quiénes vamos a pedir imagen? A los que tienen compromiso, ¿no? Por ejemplo, retención urinaria, incontinencia por exceso de vejiga, nueva incontinencia fecal, anestesia en silla de montar o deficiencias motoras. Bueno, eso es todo y espero haberlos ayudado un poco.